Pensemos un momento en una oficina cualquiera. O, no sé, una consulta médica. Es muy fácil imaginarse esos archivadores grises, metálicos, tan llenos que casi no cierran. O esas pilas de papeles en las esquinas, ¿verdad? Exacto. Carpetas que llevan años acumulando polvo y que, bueno, nadie se atreve a tocar. Pero, ¿qué ocurre con toda esa información cuando deja de ser útil? ¿Se puede guardar para siempre? Y esa es la pregunta clave. No es solo si se puede, sino si se debe guardar para siempre. Durante décadas, la respuesta era un sí, por si acaso. Acumular era la norma, Claro. pero el mundo ha cambiado. Y ese por si acaso se ha convertido en un riesgo enorme. Totalmente. Hoy vamos a sumergirnos en un concepto que suena un poco técnico, pero que nos afecta a todas y a todos, el expurgo de documentos. Suena a algo antiguo casi. Sí, un poco. Pero vamos a analizar varias fuentes que explican qué es este proceso de evaluar, seleccionar y, lo más importante, destruir de forma segura la documentación que ya no necesitamos. Y lo que vamos a ver es que esto es mucho más que hacer limpieza. Es una cuestión de seguridad, de cumplimiento legal y de estrategia empresarial. Así es. Las fuentes que tenemos sobre la mesa son muy variadas, la verdad. Cubren desde la gestión de documentos administrativos del día a día de cualquier empresa, ya sabes, facturas, contratos, nóminas, Lo típico. ujú, hasta el caso tan específico y delicado de las historias clínicas. El objetivo es entender no solo el qué y el cómo, sino sobre todo el por qué. ¿Por qué destruir un papel se ha convertido en un acto de máxima seguridad en esta era de la protección de datos? Vale, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por lo más básico. ¿Qué significa exactamente expurgo de documentos? Las fuentes lo definen de una forma muy directa. Sí, es sinónimo de destrucción certificada de documentos. Ah, la palabra certificada me parece que es la clave aquí. Totalmente. Porque implica que no es un acto arbitrario. No se trata de coger los papeles y, bueno, tirarlos a un contenedor de reciclaje de la calle. Es un proceso controlado, auditable y con garantías legales. O sea, que no hacer nada, el simple hecho de dejar que los documentos se acumulen, Ya no es una opción neutral. No. Es una decisión activa que conlleva consecuencias. y una de las fuentes lo dice de una forma muy gráfica. Cuanto mayor desorden, mayor es la posibilidad de que se produzcan accesos indebidos a esta información. Suena a puro sentido común, pero... Pero cuando lo pones en un contexto legal, da un poco de vértigo. Exacto. Y ese contexto legal que en su nombre, que, bueno, lo ha cambiado todo, el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, el famoso RGPD, esto es lo que las fuentes señalan como el punto de inflexión, El responsable de que tengamos que aceptar cookies en cada web que visitamos. entre otras muchas cosas, sí, pero su impacto es mucho más profundo. Lo que nos explican las fuentes es que el RGPD acabó de un plumazo con esa idea del almacenamiento eterno de datos. El por si acaso. Exacto. El principio fundamental que introduce es el de limitación del plazo de conservación, es decir, solo puedes guardar datos personales durante el tiempo estrictamente necesario para la finalidad con la que se recogieron. Entonces, esa mentalidad de archivo que ha dominado durante décadas ya no es solo una mala práctica, es directamente ilegal. La información, por ley, tiene fecha de caducidad. Precisamente. Y lo que es fascinante aquí, y es un punto crucial en las fuentes, es que la propia destrucción de esos documentos se considera un tratamiento de datos. Vaya. No es el final del proceso. Es una parte activa y regulada de él, y como tal, debe cumplir con todas las garantías que exige el RGPD. Vale. Esto eleva la importancia del tema. Ya no hablamos de ordenar la oficina, hablamos de cumplir la ley. Pero, ¿cuáles son las consecuencias reales de no hacerlo? ¿Una simple advertencia? Pues aquí es donde las fuentes ponen sobre la mesa el dato más impactante: las sanciones económicas. Por un incumplimiento grave del RGPD, las multas pueden llegar hasta los 20 millones de euros. 20 millones. O, si es mayor, el 4% de la facturación anual global de la empresa. Espera un momento. El 4% de la facturación global, no de los beneficios, de la facturación. Para una empresa grande, eso son cifras Astronómicas. astronómicas. E incluso para una pyme que facture un par de millones al año, una multa del 4% podría suponer su cierre. Precisamente. De repente, esa pila de papeles olvidados en un almacén o esa carpeta vieja en un servidor se convierte en un riesgo financiero de primer orden. Ya no es un problema de espacio, es un problema de viabilidad. Entendido.
Si acumular es un riesgo y tirarlo a la basura de cualquier manera es ilegal, el siguiente paso lógico es ¿cómo se hace correctamente? Si no basta con la típica trituradora de oficina que se atasca con 3 folios. ¿Cuál es el procedimiento profesional? Pues el procedimiento que describen las fuentes es muy metódico, casi como una cadena de custodia, y está diseñado para garantizar la seguridad en cada paso. A ver. Empieza con la instalación de contenedores seguros y precintables en las propias oficinas del cliente. Son una especie de buzones sellados donde el personal deposita la documentación a destruir. Para que nadie pueda meter la mano y sacar algo a última hora, imagino. Exacto. Una vez llenos, el segundo paso es la recogida. Personal de la empresa de destrucción, que debe estar debidamente identificado y acreditado, recoge esos contenedores sellados. No puede hacerlo cualquiera. Claro. Luego viene el transporte en vehículos seguros, geolocalizados, hasta una planta de destrucción especializada. Espera, me surge una duda. Si todo este proceso lo externalizas a un tercero, no estás simplemente traspasando el riesgo. Si esa empresa lo hace mal, si pierde un contenedor por el camino, ¿quién es el responsable final ante la ley? ¿Tú o ellos? Esa es una pregunta clave. Y la respuesta, según el RGPD, es inequívoca. La responsabilidad final es siempre tuya, como empresa que ha generado y recogido esos datos. Eres el responsable del tratamiento. Ah, vale. Precisamente por eso, el último paso del proceso es el más fundamental de todos. Supongo que aquí entra en juego la palabra certificado. Justo. Una vez que los documentos son destruidos en la planta, y las fuentes subrayan que esto debe ocurrir en un plazo máximo de 24 horas desde su llegada para minimizar riesgos, la empresa externa emite un certificado de destrucción confidencial. Y este documento es tu prueba legal. Totalmente. Acredita que se ha destruido, el volumen, la fecha, la hora y bajo qué normativa de seguridad. Sé que el certificado no es un simple recibo, es tu escudo legal. Es lo que presentarías ante una inspección para demostrar que has cerrado el ciclo de vida de esos datos de forma correcta y diligente. Exactamente. Sin ese certificado, a efectos legales, es como si hubieras tirado los papeles a la basura. Es la pieza que cierra el círculo de la responsabilidad. Entiendo el proceso para documentos estándar, como facturas o albaranes, pero me imagino que la tensión y la exigencia se disparan cuando hablamos de datos verdaderamente sensibles. Las fuentes deben tener algún ejemplo extremo. Lo tienen y es el caso de estudio perfecto sobre la gestión de datos sensibles, el sector sanitario y las historias clínicas. Uf, claro. Si hay un documento que contiene información íntima y protegida, es este. Y es un campo que según las fuentes está lleno de matices y dudas. Me lo imagino. ¿Existe una regla general para saber cuánto tiempo hay que guardar el historial de un paciente? Sí, hay un punto de partida a nivel nacional. Las fuentes citan la Ley 41/2002, la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente. ¿Vale? Esta ley establece un plazo mínimo de conservación para la historia clínica. Como mínimo, son 5 años contados desde la fecha del alta de cada proceso. Un momento. Desde el alta de cada proceso, no desde la última visita. Es un detalle importante. Ya has dicho mínimo y nacional. Esas dos palabras juntas me sugieren que la cosa se complica. Y se complica, y mucho, porque es un punto clave que destacan las fuentes. La competencia sobre la gestión y conservación de estos archivos sanitarios recae en las comunidades autónomas. Ah, Y algunas han decidido ampliar considerablemente ese plazo mínimo de 5 años. tenemos ejemplos concretos de esto. Sí, las fuentes mencionan varios. En Cataluña, por ejemplo, el plazo no es de 5 años, sino de 20 años desde la muerte del paciente. O si no consta la fecha de defunción, 20 años desde la última atención. 20 años. En Navarra son 15 años. En el País Vasco, la historia clínica debe conservarse de forma indefinida. Es increíble. La misma historia clínica con la misma información sensible tiene una vida legal completamente distinta dependiendo de en qué lado de un límite autonómico se encuentre el hospital. Exacto. Un médico que se traslade de Zaragoza a Lleida tiene que cambiar por completo su política de archivo. Es un auténtico campo de minas legal y subraya la importancia de conocer la normativa local específica. No se puede aplicar una regla única, pero es que las fuentes van más allá y se meten en situaciones todavía más complejas. Aún hay más. Estás describiendo un panorama bastante enrevesado ya. Pues una de las fuentes aborda un supuesto muy particular que la Agencia Española de Protección de Datos ha tenido que aclarar. ¿Qué ocurre con los historiales médicos si el facultativo, el médico de una consulta privada, fallece? Vaya, eso sí que no se me había ocurrido.
¿Quién hereda esa responsabilidad tan delicada? Sus hijos, que a lo mejor son, no sé, arquitectos o periodistas y no tienen nada que ver con la medicina. Esa es la cuestión. Y la EEPD distingue dos escenarios. El primero es justo ese: pacientes que eran exclusivos de ese médico en su consulta privada. Vale. En ese caso, legalmente, los herederos se conviertan en los responsables del tratamiento de esos datos. ¿En serio? Sí, tienen la obligación de custodiar esas historias clínicas con la misma confidencialidad. No pueden simplemente abrirlas o traspasarlas. Para que otro médico acceda a ellas, se necesita una base legal, como el consentimiento expreso del paciente o que el propio paciente lo solicite. ¿Qué situación tan compleja para los herederos? ¿Y cuál es el segundo escenario? Es cuando el médico fallecido trabajaba para una clínica o un hospital y compartía a los pacientes con el centro. En este caso, la responsabilidad no pasa a los herederos. Ah, vale. Recae sobre la persona jurídica, es decir, sobre el centro sanitario. La clínica es la que debe garantizar la custodia, el acceso y, eventualmente, la destrucción segura de esas historias. El fallecimiento del profesional no altera la responsabilidad principal del centro. El caso médico es extremo y muy ilustrativo, pero me hace pensar en la cantidad de datos que maneja cualquier empresa, aunque no sea tan obvio que sean sensibles. Claro, Las fuentes insisten mucho en que este principio de destrucción segura se aplica a todas las organizaciones. totalmente. El RGPD no distingue por sectores en su aplicación general. Cualquier dato que permita identificar a una persona está protegido, ya sea un diagnóstico médico o un número de teléfono. Entonces, ¿de qué tipo de documentos cotidianos estamos hablando en una empresa normal, una que no sea del sector sanitario? A veces uno piensa que no maneja tanta información personal. Pues las fuentes enumeran una lista que nos resultará muy familiar. Hablamos de las evidentes: contratos de trabajo, nóminas, partes de baja. Pero también de todas las facturas, tanto emitidas como recibidas, que contienen datos fiscales. Los albaranes de entrega, con nombres y direcciones. Presupuestos que se envían a clientes potenciales. Exacto. Es curioso porque una piensa en un currículum como algo inofensivo que envías a una empresa, pero visto así es un documento lleno de datos protegidos. Nombre, teléfono, email, historial laboral, que una empresa no puede simplemente guardar en una carpeta para siempre por si surge algo. Exacto. Miles de empresas deben tener auténticos cementerios de CVs en sus servidores. Y ese es un ejemplo perfecto de un incumplimiento muy común. Si recoges un CV para un puesto concreto y esa persona no es seleccionada, no tienes una base legal para conservar sus datos indefinidamente. Claro. Deberías informarle del plazo de conservación y, pasado ese tiempo, destruirlo de forma segura. Guardarlo por si acaso durante 5 años es un riesgo. O sea, que cada documento tiene su propio ciclo de vida y sus propios plazos legales. Un contrato de trabajo habrá que guardarlo durante años por obligaciones con la seguridad social, pero, Pero el currículum de un candidato descartado debería desaparecer mucho antes. claro, Exacto. Lo mismo ocurre con los contratos con proveedores, las hojas de pedido, las grabaciones de cámaras de seguridad. El punto en común de todos ellos, y la razón por la que están sujetos a estas obligaciones, es que contienen datos personales. al final siempre volvemos a eso. Siempre. Nombres, apellidos, DNI, datos fiscales, números de cuenta bancaria, direcciones de correo electrónico, toda esa información está protegida por ley, y su ciclo de vida completo, incluyendo su destrucción final, debe ser seguro y estar certificado. Entonces, si unimos todas las piezas, queda claro que destruir documentos no es tirar cosas, es el último acto de una gestión de datos responsable. Totalmente. Es un eslabón crítico y a menudo el más olvidado de toda la cadena de seguridad. Y es el momento en que se cierra el ciclo de vida de los datos. Ignorarlo o hacerlo de forma incorrecta no es un descuido administrativo. Como hemos visto, es un riesgo legal y financiero muy real para cualquier organización, grande o pequeña. Sí, la idea clave que transmiten todas estas fuentes es que hemos pasado de una mentalidad de almacenar por defecto a una de eliminar por principio, una vez que la finalidad ha terminado. Es un cambio de paradigma total. Y esto me deja con una reflexión final. Durante toda nuestra conversación y en las fuentes que hemos analizado, nos hemos centrado mucho en el documento físico, en el papel. O su equivalente digital, sí. O su equivalente digitalizado y bien archivado en una base de datos. Pero pensemos en el caos. ¿Te refieres a la información no estructurada?
Justo, pensemos en la enorme cantidad de lo que se conoce como datos oscuros que acumulan las empresas. Toda esa información que está en correos electrónicos antiguos, en borradores de presentaciones guardados en carpetas olvidadas de un servidor. Mensajes de chats internos, copias de seguridad de hace años que nadie revisa. Exacto. Son datos que están ahí, pero que nadie gestiona activamente. ¿Cómo se aplican los principios del expurgo a todo ese archivo digital fantasma? Y sobre todo, ¿qué nuevos desafíos plantea para la privacidad en el futuro, cuando la cantidad de esos datos crece de forma exponencial cada día?